El tema es un tema que hace ya unos años empezamos en el laboratorio tomando los implantes cocleares como modelo para evaluar esta correlación que hay entre la información auditiva y el control motor. Claramente la audición es uno de los temas, es uno de los órganos sensoriales, de los sentidos más importantes en la correlación del hombre con su medio ambiente, y también lo es, por supuesto, la capacidad motora para desplazarse, para estar de pie, entonces en esa correlación, buscando un poco una síntesis filogénica, digamos, de la situación, qué correlación tiene, digamos, estos dos sentidos, el de desplazamiento, el del control motor, de la porción bípeda y la audición. A priori uno no lo aborda como relevante en el control motor. Bueno, entonces, no puede haber duda, la mayoría de los movimientos están influenciados por la información sensorial. Eso es claro. La influencia, digamos, determinar qué tipo de influencia es, qué ajuste de parámetros hace para hacer una acción motora y corregir los movimientos ante potenciales cambios, digamos, o disturbios en el medio donde se desarrolla esta acción motora. Entonces, digamos, focalizamos el tema, el control motor, en dos grandes desarrollos motores como son la postura y la marcha. En la evolución sensorio-motora, lo básico conceptual es la evolución de la regulación del tono muscular, fuerza y energía que permita esta acción, la alineación del cuerpo, el equilibrio postural, noción de cada segmento del cuerpo en movimiento, el equilibrio, la capacidad antigravitacional que tienen los grupos musculares, la conciencia de lugar, de lateralidad, y el confort sensorial, la discriminación, integración de la información. Vamos a ver algunas cosas de impacto más médico, ¿no? Desde el punto de vista regional, este es un estudio que se hizo, digamos, multinacional, pero se hizo en Ecuador. 11% de los niños evaluados tuvo un retraso en la ejecución motora. Y estamos hablando de alteraciones no motoras finas, sino motoras gruesas. El 6% con discapacidad y el 5%, digamos, con una discapacidad mayor. En España, este es un estudio de la Universidad de Pamplona, estaba el 8% de los niños presentaron algún tipo de retraso. Aunque en estos estudios creo que hay una pequeña diferencia entre lo que se discriminó en cuanto a la corrección. Pero de todas maneras, ustedes se dan cuenta que no hay una diferencia abismal, y es, digamos, entre un estudio y otro, y hay un impacto claro. Vamos al otro extremo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, de un lado al otro del extremo de la vida, el desarrollo, el nacimiento y lo que pasa en el envejecimiento. Ustedes miren las tasas de muerte que van increciendo en la población añosa vinculadas a caídas. Acá hay dos aspectos: las caídas por fallas motoras vinculadas a procesos multifactoriales, por definición, es decir, déficits sensoriales, déficits en la fuerza de la ejecución motora y déficits cognitivos. Hay otros también, pero la palabra que define esto es la multifactorialidad. El impacto sobre la calidad de vida, una persona que se fractura un fémur, ya no es la misma, la calidad de vida cambia abruptamente, aún en el más exitoso de los procedimientos quirúrgicos. Y después el impacto en la salud pública. El Fondo Nacional de Recursos, por arriba de los 70 años, gasta el 45% en prótesis vinculadas a mecanismos traumáticos. Entonces, eso es en Uruguay, es una cifra de hace unos años. En Estados Unidos, la preocupación ante la eventualidad de no poder cumplir con el Medicare para estas situaciones se ha ido incrementando.
hay un incremento exponencial de las caídas con los aumentos de umbrales auditivos. Es decir, se encontró ya una correlación estricta entre pacientes con sordera y pacientes que caen con riesgo de caída. Y digamos, la frutilla de la torta es el estudio de Frank Lin. Frank Lin es un investigador del Johns Hopkins en Baltimore, logró un grant de $7 millones, está siguiendo enfermos hace 11 años, una población, y el incremento, digamos, de trastornos cognitivos, de déficit cognitivos severos vinculados a la relación de la sordera es absolutamente correlacional. Es decir, que hoy día hay ya una premisa que se está estableciendo que no se puede dejar a una persona con un déficit auditivo que le limite su relación con el medio ambiente. Así que ustedes se dan cuenta que tiene impacto en él. El otro sensor, el vestibular, nosotros estamos hablando un poco del modelo que estamos trabajando. En los implantes cocleares, por ejemplo, aunque es un tema de impacto auditivo, el procedimiento en sí y a veces la enfermedad asociada implica lesiones del sistema vestibular, es decir, que uno de los sensores se afecta. ¿Cómo entender la relación sensorio-motora? Hay dos tipos de abordaje. Uno, entender la imagen, y ahora hay todo un proyecto, el Connectome Project, que es fantástico, digamos, mediante técnicas de imagen y de resonancia funcional se sobreponen imágenes y se ven las correlaciones de las vías in vivo. Y lo otro son los experimentos electrofisiológicos y computacionales, que es de lo que estamos involucrados nosotros. Vamos a entender un poquito cómo es el abordaje de esto. Es decir, nosotros planteamos ya en la publicación de la IEEE un modelo teórico para evaluar el control de postura. En realidad el cuerpo humano funciona para estar parado como un péndulo invertido. Estamos oscilando todo el tiempo. Esa velocidad de oscilación marca uno de los parámetros básicos para entender qué grado de estabilidad tenemos. A mayor oscilación, mayor inestabilidad, es decir, el sistema de control necesita más información para mantener la posición bípeda. A menor inestabilidad es un mejor control sensorio-motor para mantener la estabilidad. Entonces hay unos sensores que nos dan la referencia de vertical, un procesador central, un controlador, en ingeniería biomédica, ese es el término, que procesa la información, y el objetivo de ese sistema es colocar el centro de masa del cuerpo en la base de soporte que está dada por los pies. Ahora esa información, que es donde estamos colocando, y se registra el registro CUDO, el movimiento de oscilación del cuerpo, es retomado de vuelta por los sensores, y hay un sistema de procesamiento para mejorar con esa por eso se llama sistema de control de lazo cerrado. La información es redundante todo el tiempo y se está buscando la corrección de eso. El controlador busca el error, ¿verdad? Y entonces la adecuación. Es decir, que el sistema nosotros lo dividimos, digamos, es un sistema que oscila de 0 a 2 Hz en tres bandas de frecuencia de oscilación. Pasa abajo, que son por abajo, digamos, por abajo de 0.1 Hz. Estos están en un punto medio de 0.1 a 0.7 y por arriba de 0.7 hasta 2 Hz. Entonces, vamos a ver qué implicancia tiene esto. ¿Cómo lo procesamos? Censando al individuo en la plataforma y haciendo un escalograma de tiempo-frecuencia, y dividimos las tres bandas. Estas son las bandas que llamamos banda 1, banda 2 y banda 3. Estos son los movimientos más rápidos, estos son los movimientos medios y estos los más bajos. Nosotros usamos los tres sensores, visión, vestibular y propioceptiva somatosensorial, de una manera diferente. No somos todos iguales. Eso es lo que se llama el peso de la información sensorial para cada uno de nosotros. Hay personas que, yo me voy a permitir una digregación sobre esta porque es interesante, hay personas que somos visodependientes y hay personas que somos visoindependientes o vestíbulo-dependientes para mantener el control de postura. Personas visodependientes, el índice de expresión comportacional
se marean en los autos cuando van de acompañantes. Eso los niños lo tienen todo, después maduran, pero hay personas que les persiste y es una discapacidad muy importante en algunos casos. Miren qué interesante, la NASA, los test estos, no me voy a extender cómo se diagnostica la visodependencia, la NASA toma en los fines del 80 a aspirantes astronautas para estudiar la visodependencia y lo vincula, lo linkea con las respuestas a los test de Jung, el discípulo de Freud. Hay una correlación muy estrecha entre las personas visodependientes, son ergocéntricas en su comportamiento, es decir, para tomar una decisión le importa mucho la decisión de los demás, tienen unas decisiones con una latencia de toma de acción más corta. Los visoindependientes, los vestíbulos dependientes, son más egocéntricos en la toma de posiciones. Es decir, que hay una correlación directa en lo que son actitudes comportacionales con el peso del sensor que están usando. Es una cosa interesante de ver, porque no somos todos iguales. Bueno, nosotros estudiamos esa muestra, como vimos acá. Acá está la muestra, 17 adolescentes de 12 a 16 años, con hipoacusia prelingual y con implante coclear. ¿Por qué estamos estudiando implante coclear? Porque nos da la capacidad de estudiar un modelo humano, dejándolo sordo y dándole visión. Dejándolo sordo en forma absoluta. Es decir, no tienen una sordera que no le permite escuchar sonidos de 90 decibelios. Y 18 usuarios polinguales, gente que se quedó sorda entre 26 y 81 años. Ustedes ven en relación con la edad, en las abscisas, el consumo de energía. Nosotros lo que valoramos es cuánto consume esa señal de oscilación de energía. Mayor consumo de energía, mayor inestabilidad. Menor consumo es el consumo de esa señal de oscilación, consume menos, es mayor estabilidad. Cuando están con el implante apagado, es decir, sordos, esta señal, esto se llaman curvas de ajuste, no se ajusta y tiene un ajuste significativo cuando tienen el implante prendido. Vamos a ver qué significa de una manera un poco más sencilla. Vamos a ver en la muestra de adolescentes de 9 a 17 años, el consumo de energía, son adolescentes normoyentes a través de esta edad. Ustedes ven que tiene una disminución, es decir, va madurando el sistema, van consumiendo menos energía para estar parados, pero no es significativo. Si vemos la muestra de sordos profundos, con implante apagado, tampoco la muestra es significativa, digamos, hay un descenso, van adaptando el control de postura, pero no es significativo. En cambio, cuando le prendemos el implante, el descenso se hace significativo, es decir, que el implante es un elemento que ayuda al control de postura cuando se evalúa, es decir, que ese control de postura varía absolutamente cuando están con la información auditiva que cuando no están. Cuando vemos las bandas de frecuencias, ustedes ven cuando el implante apagado, en ninguna banda, las medias, las lentas y las altas, hay una significación de las respuestas. En cambio, cuando las bandas, es decir, la oscilación lenta del cuerpo en el espacio, y las más rápidas van adaptando para mantener una respuesta postural mucho mayor. Es decir, que la información auditiva, en la adaptación, esto es lo que se llama la caracterización del modelo. El modelo adapta con frecuencias lentas, adapta en las frecuencias extremas más rápidas. Es una forma para entender de qué manera se realiza el control postural. Y cuando esas personas tienen una función vestibular disminuida asociada a la sordera, ustedes ven que cuando le ponen el implante, cuando tienen función vestibular normal no es significativo, implante apagado y prendido. En cambio, cuando le apagan el implante está apagado, consumen mucho más energía para estar de pie. La información medioambiental está estudiada con un ruido ambiente entre 45 y 55 decibeles, ruido ambiente no discriminable, es decir, que no es localización de sonido para que ubiquen, es el sonido medioambiental. Es relevante en todos los casos, pero es relevante cuando hay función vestibular, es relevante la información que tiene. Vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con el consumo de energía para mantener la posición por arriba de los 40 años? Ustedes con el implante apagado, ustedes ven cómo va subiendo con la edad y cómo cuando le prendemos el implante no hay diferencias significativas a través de la edad.
Es decir, que estamos viendo gente que fue implantada por arriba de los 70 años. Es decir, que tanto en la maduración para el decrecimiento, para un mejor control de postura durante el neurodesarrollo en la adolescencia, infancia y adolescencia, como en lo que es la pérdida de funciones o el deterioro, es una palabra horrible, pero el deterioro vinculado al proceso de envejecimiento, la audición es un arma relevante para un control motor adecuado. Aquí es otra manera de verlo en los adultos, cómo se incrementa el consumo de energía con la edad, con el implante apagado y con el implante prendido, esto no es significativo. Entonces, diríamos que en este sistema, la información auditiva tiene un rol significativo cuando el déficit vestibular asociado es donde es más relevante. Y el ajuste postural se produce en los extremos de frecuencia del modelo, ¿no? Es decir, que la audición entra acá como un factor para en inglés la palabra el reweighting, ¿no? El reponderado de la información sensorial. Se repondera qué se le da importancia para mantener el control de postura. Vamos a la otra actividad dinámica que es la marcha. ¿Cómo estudiamos la marcha? 3 acelerómetros, uno en cada pie, en 3 condiciones sensoriales. Marcha con el implante prendido, es marcha espontánea. Si se dice que camine, hay un test que se llama el test de los 10 metros, que camine con este ruido ambiente, esto es environmental noises, 50-60 decibeles medido. La marcha con el implante prendido con ruido ambiental y doble tarea. La duda está acá, mientras caminan tienen que ir diciendo los meses del año en voz alta al revés, diciembre, noviembre, eso es la tarea doble. Y la marcha con el implante apagado. Bueno, normalmente, esto es la relación de velocidad de marcha, que está acá, a la función vestibular medido, esta es la función del reflejo vestíbulo-oculomotor. Ven cómo la marcha, la velocidad de marcha es el parámetro básico que resume una cantidad de fenómenos de la cinemática de la marcha. La velocidad de marcha es una marcha más adecuada cuando se espontánea a una velocidad que es normal en la medida que el reflejo vestibular es mejor, es decir, que tiene más función vestibular. Hay una dependencia en la aptitud para caminar con la función vestibular. Nosotros nos preguntamos, pero eso tiene que ver con la estructura espacial cognitiva. Hay un test cognitivo que es el más aceptado ahora, es el WIS, y no hay ninguna relación en la capacidad, es decir, cómo tenemos el central set de la concepción espacial en los test espaciales con la velocidad de marcha y la postura. Vamos a ver qué pasó en las 3 condiciones. Esto es lo que pasa en el grupo control. Esto es lo que pasa en todas las personas. Cuando la persona está caminando espontáneamente, tiene este valor. Cuando le hacemos hacer una doble tarea, es decir, una tarea cognitiva, desciende. Y este es un factor importante en el adulto mayor. La dual task, la doble tarea, es uno de los mecanismos condicionantes de las caídas. Vamos a ver qué pasó acá. Vemos los implantados con el implante con ruido ambiental solo, tienen un valor. Con la dual task tienen un valor similar y mejoran cuando le apagamos el implante. Entonces la pregunta fue, ¿la acción motora de desplazarse es una tarea cognitiva? Es decir, funciona como oír para un paciente con un implante es una tarea doble, es una dual task, es una tarea cognitiva. Entonces lo que hicimos fue separar los que fueron implantados antes de los 3 años y los que fueron implantados después. Cuando ustedes ven la diferencia entre uno y otro, los niños implantados antes de los 3 años tienen el comportamiento absolutamente homologable a los niños normoyentes. Es decir, que hay un periodo sensorio-motor, y eso ya sabemos que en el habla, en la estructura, en el éxito del lenguaje, son pacientes que nacen sordos y que no van a tener nunca lenguaje. Entonces, el implantarlos tempranamente ya está reaceptado, que genera una diferencia abismal con el desarrollo del lenguaje. Pero solo el etiquetado de las palabras lo que funciona, o hay algo motor. Yo quiero que escuchen la primera implantada, año 93, fue un implante tardío, fue un implante a los 7 años. Hola, soy Camila Peña, tengo 24 años, tengo canolas 9 años, la caca, pinilina,
y Kiamia fue primera niña operada. Es brillante, es divina y gracias al pecho. Las palabras están, el reconocimiento del vocabulario es relativamente adecuado. Hay un trastorno de la ejecución motora del lenguaje. Este niño fue implantado, creo que a los 2 años y medio, 2 años. Hola, yo soy Joaquín, tengo 18 años, estoy implantado con MEDEL, voy al liceo IWA, cursé toda la secundaria en un liceo privado y estudié bastantes idiomas como portugués, inglés. Tengo un inglés bastante avanzado, por suerte, que me ha ayudado en el implante. Este era el sordo mudo. Este era el sordo mudo. El mudo no existe. Existe el sordo que no desarrolla el lenguaje. Entonces, ustedes ven que por arriba de la estructura del etiquetado del saber palabras hay un fenómeno de articulación motora. Y tiene que ver con la introducción de la información auditiva en el periodo sensorio-motor que Piaget ya lo dijo hace muchos años, ¿no? Entonces, la discusión es, la información auditiva da claves útiles principalmente cuando se modifica la información visual somatosensorial, donde hay un proceso de revalorización de la información visual. Es decir, que estos sensores están reponderándose a través del desarrollo todo el tiempo. La información somatosensorial en el adulto mayor pasa a ser muy relevante porque perdemos células ciliadas del vestíbulo y de la audición y perdemos visión. Entonces la somatosensorial es importantísimo. Cuando caminamos sobre superficies blandas, la arena o lo que sea, esa información se nos altera, ¿verdad? Se nos altera y nos deja en mucho mayor fragilidad. Por eso el entrenamiento, y ahora vamos un poquito a eso para terminar, el timing en la disponibilidad de la información auditiva en la etapa temprana del neurodesarrollo es crucial. Es decir, hay un periodo clave, por eso el asunto es el diagnóstico precoz en el nacimiento, que Uruguay ya tiene hace unos años, por obligación, una ley donde se hacen transmisiones acústicas y se hace diagnóstico precoz de implante. De ahí a que se obtengan siempre, digamos, diagnósticos precoces es otro tema, porque a veces por mecanismos de falla del procedimiento y fallas humanas, esto se dilata. Entonces, vamos a cosas más aplicadas ahora. La implementación de claves auditivas en la rehabilitación. Es interesante ver cómo se empieza a hablar en el mundo de usar la audición como una clave de rehabilitación. Estas dos investigadoras, que vamos a ver ahora, bueno, antes que nada, más fisiológico. Un investigador que es argentino, a los 3 años se fue a Boston por su padre de diplomático y es el profesor titular de neuropsicología en la Universidad de McGill. Hace unos trabajos maravillosos, el que quiera tener su página interactiva, Robert Satorre, es realmente fantástico. Ellos están estudiando la información auditiva, las áreas con resonancia funcional. Entonces, uno de los trabajos interesantes es cómo la ejecución motora en los músicos, digamos, genera áreas, digamos, de funcionamiento cerebral distintas. Entonces, esto es un violinista tocando, se registra el movimiento, la precisión del movimiento de los músculos y se le coloca dentro de un resonador funcional para estudiarles al mismo tiempo las áreas que se prenden. Bueno, hay ya diferencias entre un cerebro no músico y un cerebro músico en el desarrollo de ciertas estructuras de los núcleos de la base. La correlación entre información auditiva y ejecución motora es estriado-cutámeno. Hay un desarrollo, es decir, los músicos con habilidades, digamos, motoras muy relevantes, llámese pianista, llámese violinista, tienen un desarrollo que triplica el área de actividad en estas dos zonas, estriado y cutámeno. Entonces, a su vez, hay varias enfermedades, entre ellas el Parkinson, pero no solo el Parkinson, hay enfermedades cerebrovasculares difusas
que alteran esta función, que dan correlaciones directas con la capacidad de ejecuciones motoras, ya no digo de música, sino de alteraciones motoras distintas. Estos son estudios similares que hizo Marco Ricolea, un colega y amigo en Santiago. Estas dos investigadoras, como les decía hoy, una de Stanford y otra en San Luis, han introducido en el manejo del Parkinson el tango. Rehabilitan marcando el tango. ¿Qué es lo que le da el tango como música? Le da una clave. Le da una clave para coordinar la ejecución motora. Y sabemos, eso ya hay algún estudio que muestra que las claves auditivas en el adulto mayor mejoran la estructura de la marcha. No así en el joven. En el joven no tiene modificaciones significativas. Nosotros estamos ahora empezando a esbozar un proyecto para evaluar pacientes con alteraciones severas de la marcha y un proyecto que tenemos absolutamente embrionario todavía, pero es trabajar con uno de los estudiantes del laboratorio, el ingeniero Peña, que está en Teletón y está en la Católica, y que hay un sistema de análisis de marcha interesante para evaluar algún tipo de estas situaciones. Miren, les digo un caso nuestro. Esta es la marcha festinante, ¿no?, del Parkinson. ¿Qué pasa con estos pacientes? Llevan el centro de masa corporal hacia adelante y hacen un paso rápido para colocar el centro de masa dentro de la base de soporte, que son los pies, y caen. Este es un paciente, 83 años, con una marcha no tan grave, festinante, pero festinante, y con alteraciones microvasculares en el núcleo de la base, estriado. Entonces le hicimos bajar una aplicación de un metrónomo y entrenar la marcha con el metrónomo. El metrónomo les da, lo uso con y sin auriculares. Lo bueno de esta aplicación es que pueden enlentecer el ritmo de la marcha, ¿verdad? Entonces trabajan sobre el largo del paso, que es otro parámetro importante, lo pueden acelerar y trabajan sobre el ritmo. Y esto, digamos, en menos de un mes generó una marcha mucho más apropiada en la coordinación motora. La clave de audición le generó esto y lo incorporó, digamos, como entrenamiento diario, que es una cosa, digamos, como en la patología cardiovascular, la persona tiene que entrenarse. Es lo mismo en el adulto mayor. Hay una cosa que nosotros lo publicamos en el acta de Católica ya hace unos años, en que todo el entrenamiento que uno haga hay pérdida de memoria. Entonces no es como aprendemos de jóvenes a andar en bicicleta y lo recordamos toda la vida. El entrenamiento que tiene que ser permanente, por eso está migrando todos los sistemas de rehabilitación sensorial, sensoriomotora en el adulto mayor, a hacerlo en la casa. Ahora la tecnología, la telefonía celular. Yo tengo un estudiante en Israel que está desarrollando un sistema con la Universidad de Tel Aviv, están desarrollando un sistema con teléfonos celulares de toda la integración sensoria y motora con realidad virtual, que es un sistema que nosotros lo hicimos acá con un sistema más grande, y lo están haciendo la implementación para que se pueda trabajar en la casa. ¿Cuál es el plan que tenemos con Peña? A ver, yo se lo tengo que contar bien a él todavía. La posibilidad de estudiar marcha con sistema de cámaras es fantástico, porque se ponen marcadores en cada parte, digamos, de los miembros, y se puede hacer análisis sofisticados de la marcha, no solo de la marcha, sino de la cinemática de la marcha. Entonces la idea que tenemos en mente es hacer una evaluación sofisticada sobre el impacto realmente de distintas claves de audición sobre el comportamiento motor, tanto de la marcha como de la postura. Entonces, este es el Quo-Vadis nuestro, es correlacionar fenómenos de procesamientos de imagen en el comportamiento a
un elemento cuantificable y que se puede reincorporar con la tecnología a la rehabilitación. Entonces, el quo-vadis de esto es entender el comportamiento de sistemas complejos sensoriomotores y su integración, el CAPI, ¿no? Implementar el conocimiento del diseño de prótesis sustitutivas, esto en implantes cocleares para la audición, así lo relevante. Entender el sistema de control y cómo el cerebro etiqueta para ver cómo se le manda la información desde un implante coclear. Y asociar programas de rehabilitación entendiendo estos sistemas de control. Cuáles son las frecuencias que están alteradas, cómo hay que dar una información. Acuérdense que para neurorehabilitación es básico, al cerebro hay que proponerle el problema. Y hay que proponerle el problema en el lenguaje del cerebro, que es el de la frecuencia. Si la neurociencia es la ciencia que intenta entender, que el hombre se entienda a sí mismo, entienda sus comportamientos, la tecnología nos ha dado la posibilidad de medir esas situaciones, incluso de situaciones cognitivas. Este es el grupo de personas, estudiantes y grupo de trabajo, y esta es la fiesta que una vez por año se hace en el mundo para implantados cocleares. Son todos niños que nacieron sordos estos, y se reúnen todos los 20 y pico, no me acuerdo qué fecha exacta, de febrero. Acá ya se empezó a organizar hace unos años, y digamos, comparten experiencia, hablan de fenómenos. Hay fenómenos de inserción psicológica en la sociedad que son muy interesantes de ver. Bueno, les agradezco la atención. Pero es que, repitiendo algo que ya decía Henry, creo que tenemos que agradecerle mucho a Hamlet por esta presentación, brillante por un lado, pero además comprensible por otro, cosa que es un esfuerzo importante que se tiene que hacer. Pero a su vez creo que también corresponde felicitarlo, pero en ese caso es con todo su equipo, por todo lo bien que le han hecho, por un lado a los sordos, pero no solo a los sordos. Yo creo que de alguna manera, mostrando que se puede hacer ciencia de calidad y aplicada a la mejora de la salud, se avanza mucho en la sociedad, y que eso no es siempre comprendido. Y cuando estas cosas se presentan razonablemente, se puede convencer que hay que poner más plata en la investigación, en todo el rango, desde lo más básico a lo más aplicado en el área de salud. Eso es un agradecimiento que todos los que algo tuvimos que ver con esas cosas nos reconforta. Yo tenía dos preguntas que las voy a hacer después porque son un poco más técnicas, pero ahora me surgió una primera, y es la app esa que para aprender a caminar con el tic-tac es gratis. Sí, absolutamente. Yo creo que nos puede venir bien a todos. Absolutamente. Sí. Y están los dos sistemas. Sí, porque para los añosos esas cosas nos pueden proteger. Una pregunta tiene que ver con las bases genéticas, porque, digamos, ¿cuánto ayuda la audición a la postura? ¿Es a través de la audición que le viene o hay algo más? Entonces, para eso tengo dos preguntas que vienen a eso. La primera es, en base a la profesora Christine Petit, que vimos en el Pasteur de Barbeito, pero que es del Pasteur de Francia, que es académica, y que ha hecho un estudio fenomenal de la genética de la sordera, largo en el tiempo y amplio geográficamente, porque tuvo contactos en todo el mundo. Y encontró que, sobre todo en los más jóvenes, en los que aparecen más jóvenes, más del 30% son genéticos. Tienen base genética, y en muchos de ellos estudió cuál era el gen, cuál era la proteína asociada y dónde estaba esa proteína. Y llegó a la conclusión de que la mayoría, enorme mayoría de esos, están en las células ciliadas. Siendo así, entonces debe ser alto la probabilidad. La célula ciliada es casi igual, la del oído, que la del sistema vestibular. Entonces, me gustaba que comentaras algo, pero igual te hago la otra que después, que es más cortita. ¿En qué medida vi que ustedes hacen algún análisis genético? O sea, aparte de personalidad, es saber si tiene base genética. Entonces me gustaría si puedes dar algún dato sobre eso. La otra es más de
digamos, como de ejecución, y es en realidad, como lo dijiste bien al principio, la base postural, las sensaciones de la base postural son esenciales para realizar movimientos. A su vez, el tono postural depende principalmente de los aferentes vestibulares, especialmente ventriculares. Cuando le prendes el audífono, el implante, ¿cuánto puede ser que llegue a las aferentes vestibulares, porque las células probablemente están muertas, de la electricidad que le pasás? ¿Y en qué medida eso no podría ser una base para mejorar? Porque, bueno, entonces se estimula algo de lo que le queda de vestibular, y con eso al menos mejora si no lo dinámico, sí lo estático, para poder arrancar el movimiento. Bueno, mira, hace mucho tiempo, amigo, pero por el monitoreo de lo que nos pasó, estamos por empezar el trabajo de campo para hacernos esas preguntas. Entonces, como el implante en realidad, vos le podés poner 6 o 7 programas de procesamiento de la audición. Vamos a hacer un programa, lo estamos haciendo con Mario Virque. Mario Virque es el jefe de investigación del departamento, es ingeniero, médico uruguayo, jefe de investigación de la Universidad de Nueva York, y trabajamos siempre juntos, desde 1993 iniciamos el programa. Y ahora tenemos esta pregunta que hizo Mar: ¿es la discriminación espacial o es una estimulación eléctrica del implante sobre el vestíbulo que está ahí al lado, sobre las máculas utriculares y saculares? Entonces, el experimento, el diseño consiste en sacar, son 22 electrodos. Se le sacan 20, se dejan 2 electrodos que son los más proximales al ventrículo del sacro. Ahí no discriminan nada de audición. Pueden sentir ruido, pero nada más. Pero estimulan eléctricamente, digamos, el vestíbulo que a 500 Hz, digamos, responde, tiene estimulación. Entonces, si encontramos el mismo fenómeno, es más vinculable a la estimulación eléctrica. Si no lo encontramos, la pregunta es esa. Vamos a ir con ese diseño en ese sentido. Pero esos van a ser diferentes de los que son genéticos que los que no son. Vamos a ver, sí, vamos a ver lo que encontramos. Y después, digo, ahí tenemos los problemas con la gente de Enrique Barrios, el N de la muestra, ¿no? Porque claro, no tenemos una muestra de 10.000 personas para ver. Entonces son experimentos que se hacen con no paramétricos, poblaciones internacionalmente, ¿no? Este tipo de cosas no se puede hacer en rangos de muestras enormes. Entonces, vamos a ver qué empiezan a dar las cosas para ver cómo nos podemos mover y realmente si podemos sugerir alguna situación de que resuelva esta pregunta. Porque esa pregunta, que ahora se está en un impulso por hacer prótesis vestibulares también, ¿no? O sea, hay pruebas, y hay algunas que son no razonables y otras que un poco más. Ayudan a pensar a ver cómo puede ser la estrategia. Todo el mundo está viendo en los dos abordajes que se hacen hoy para la sustitución sensorial. Uno va por la mano de las prótesis electrónicas y el otro va por la neuroregeneración. Células ciliadas se regeneran, hasta 30-35% se ha logrado, pero estamos lejísimos. Hasta de peces a aves se regeneran. Sí. Después en el peces. Ahí está. Bueno, y la otra pregunta era que decía... ¿Cuánto análisis genético pueden hacer y hacen? ¿Qué les da? Digamos, hay genes establecidos. Por supuesto, por largo, la conexina 26 es la que más relevante. Pero esa no tiene que ver con el vestibular. Claro, no tiene que ver con el vestibular. Ahí está la diferencia. De todas maneras, hay algunas que sí. Bueno, por ejemplo, las sintomáticas, como el Nusher o ese tipo de alteraciones ya sintomáticas, es más fácil. Pero entonces, todavía no hemos pensado en la posibilidad de hacer una discriminación y hacer una correlación con el tipo de... En realidad, hay algunas cosas que estamos haciendo, hemos hecho con la UBA de Rosario y con Belén en Goiger,
que es la que nos puede dar un poco más de ayuda en lo que es el soporte para ver las expresiones genéticas. Muchas gracias, Hamlet. Cuando ustedes conversaban ahora, y esto es bueno compartirlo con el auditorio, yo recuerdo en el año 77-78 cuando entré al Clemente Estable, y bueno, ahí estaba, fui por esa época, Sí. estaban con los sapos. Sí, Ah, lo el primero que reflejo del veo pensamiento. era a Macadar y Hamlet mirando los sapos que se estaban balanceando y registrando todo, y para mí fue algo impresionante. ¿Y hubo alguna víctima humana que ya está? El pobre Angelito le sacamos pedazos de piel poniéndole de cloro. O sea, chiquititos. Chiquititos. Y vista en perspectiva me da fuerte placer saber que ese núcleo que era totalmente básico y todo eso generó el conocimiento, la dinámica, la energía y la visión para después en los años 90 introducir implantes cocleares en Uruguay, salvando a cantidades de niños de quedar sordomudos. Y bueno, y luego todo esto que es como un complemento mucho más sofisticado de cómo usar la audición como un elemento más en el intento de una rehabilitación, ¿no? Más allá de comprender cómo se organiza todo este sistema sensorial. Entonces, quería reconocer eso porque creo que es una gran anécdota que me llena de orgullo haberlo vivido así de espectador. En segundo lugar, reconocer la calidad de estas investigaciones y esta nueva visión o comprensión a través de la ingeniería y la tecnología de lo que son los fenómenos de la neurociencia, del control sensorial y de algunas, en particular de la parte postural y de la marcha. Creo que es un enorme avance y es un privilegio para nosotros estar acá sentados escuchando esto porque es de primer nivel. Ahora a Hamlet también le voy a hacer dos preguntas. Uno tiene que ver con la parte del neurodesarrollo, con la lógica del neurodesarrollo. O sea, el cerebro se construye y de acuerdo a los desafíos que tú mencionabas, que uno le impone al sistema, al entrenamiento, al uso o desuso, uno va armando un sistema de cableado que permite tener un centro postural, desempeñarse en las diferentes actividades motoras, eventualmente adquirir destrezas increíbles, como puede ser los niños que andan en patineta o la gente que hace equitación, como decir algunas cosas extravagantes que son centros, o sea, situaciones en donde el equilibrio pasa a ser sumamente importante. Entonces, ¿qué podemos aprender de los errores del neurodesarrollo? De problemas de niños que han quedado sin posibilidades de hacer un entrenamiento motor, y cómo la parte auditiva puede estar compensando. O sea, una visión desde el neurodesarrollo, porque tú lo mostraste cifras importantes en niños que quedan con retrasos. Y en qué manera en niños que pueden tener un defecto motor y no pueden ser bien entrenados en su cableado vestibular, pueden tener una compensación a través del sonido. Notablemente estoy hablando de música, ¿no es verdad? Porque una realidad de hoy es que muchos jóvenes se pasean por la calle o andan en bicicleta con auriculares y escuchando música a todo trapo. Bueno, eso debe ser un rewiring de todo eso importante. Eso me gustaría que lo pudieras comentar, porque puede ser una alternativa. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el otro extremo de la vida,
y van en el mismo sentido. Tú mencionaste la importancia de prevenir precozmente, obviamente con audífonos, la parte de la pérdida de la audición. Bueno, es que a través de eso podemos también, así como hay una aplicación que es que te marca el tiempo y también como trabaja en el tango, podría haber algo menos convencional que pudiera servir para prevenir y eventualmente rehabilitar a los ancianos. Sonidos extraños, que sean conscientes o inconscientes, trabajar en otra. Una pregunta un poco. Bueno, gracias, Luis. Empiezo por esta última. La hipótesis de este grupo, que es muy fuerte, Agrawal y Franklin, es que hay una correlación bien clara a través de la evolución de la edad, por arriba de los 70, entre la pérdida de audición y, digamos, en banda de 10 decibeles y el desarrollo de trastornos cognitivos severos, discapacitantes. Es decir, hoy decir Alzheimer es un poco complicado porque entran muchas cosas, ¿no? Entonces, tienen indicios claros de que implementación auditiva precoz ante las pérdidas iniciales por lo menos retrasa, ahí tengo más dudas de decirlo, la palabra, el verbo, evita deterioros cognitivos significativos. Es decir que, como pasa en eso que hablamos de la integración sensoria motora en los 2 primeros años de vida, la precocidad en la implementación, digamos, es tan así el tema del tiempo que se sabe hoy que el niño escucha en el útero de la madre y tiene comportamientos relacionables con estimulación auditiva que se les ha hecho en los movimientos de comportamientos bien claros. Influye, hay unas cosas, y acá estoy diciendo hipótesis, es decir que lo cognitivo claramente, pero entra fenómenos emocionales. Este estudio que yo puse Goicolea, que es un íntimo amigo, está en Santiago hace muchos años, fue vice-chairman en Minnesota, y ellos hicieron un estudio con niños interesantísimos, está en el acta de Carolinca, en niños chilenos con ninguna relación, porque sacaron de poblaciones sin ninguna relación con música, y determinada música les producía, escucharla por primera vez, les producía tristeza y otras les producía alegría. Es decir, había fenómenos previos comportacionales ante la percepción de la música. Cosa claramente los animales hay experimentos bien claros que no les importa la música, más bien que la rechaza. Entre un ambiente con música y un ambiente de silencio, prefieren el silencio, salvo algunas evolucionadas del macaco, recios. Es decir, que en eso hay como una relación entre el desarrollo más, digamos, la parte más desarrollada del cerebro, la corteza, con cómo se utiliza la audición y cómo se correlaciona la audición. Yo te digo, hoy es casi un paradigma de tratamiento no dejar a una persona con una sordera. Viste que en esto entran muchos fenómenos emocionales, de autopercepción, de invalidez. Es decir, que yo, en realidad, la típica frase que te dicen, para lo que hay que oír, el alejamiento de la interrelación personal es otro factor que entra en ese combo del deterioro cognitivo del adulto mayor. Entonces, hay todo un empuje a implementar técnicas de suplantación auditiva lo más precozmente posible. No esperar que sea una cosa muy significativa que la persona esté desestabilizada, no. Hacerlo mucho más precozmente. Creo que esa es la línea general que ha mostrado
Son investigaciones longitudinales, ya llevan 11 años, es decir, que han tomado gente en los 70, 75 y ya están en los 185. Entonces, digamos, la realidad es que se está viviendo más, que estos problemas están apareciendo como... Y bueno, ahí tenés varios problemas que son interesantes, desde el punto de vista humano, biológico, médico y sociológico, cómo la sociedad afronta costos de todas estas cosas. Porque son muy reales. Hoy en el Uruguay se están implantando gente de 80, 82 años, que eran sordos profundos. Hay en el grupo un director de coro, sordo, grosero, con una patología autoinmune del oído interno, y la posibilidad del implante fue rehacerlo. Fueron a hacerlo, porque en el adulto lo que pasa, el implante no necesita rehabilitación. El implante activa la memoria auditiva y es fantástico. En el niño que nace sordo, tú tienes que etiquetar el cerebro con lo que oye, con lo que es. Entonces es años de rehabilitación, educación escolar, eso es otro tema. Pero en el adulto mayor es un arma que hay que tenerlo. Es decir, no hay una persona que uno pueda decir hoy se tiene que quedar sordo. ¿Qué tiene? Ni difónico. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.